Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. El líder de Podemos y vicepresidente segundo del gobierno, es decir, Pablo Iglesias, anunció este lunes que abandonará el Ejecutivo para presentarse como candidato de su partido en las elecciones que tendrán lugar el 4 de mayo próximo en la Comunidad de Madrid. La decisión, según se publicó ayer, se tomó durante este fin de semana y respondió, en principio, a la petición de un sector del partido para que sustituyese a Isabel Serra. Isabel Serra fue la candidata de Podemos en Madrid en el año 2019 y sus resultados, como bien sabemos, dejaron mucho que desear. Se quedó al borde mismo de la asamblea, es decir, sacó, creo que fueron 4 o 5 décimas justitas, un 5,4, un 5,5% de los votos para poder entrar en la asamblea. Esto fue así porque irrumpió un nuevo partido llamado Más Madrid, que es la formación esta capitaneada por Íñigo Errejón y en la que encontraron cabida otros críticos de Podemos como Tania Sánchez. Bien, pues el temor a quedarse fuera de la Asamblea de Madrid obligaba a Iglesias a tomar medidas drásticas, que incluían, entre otras cosas, el cambio de candidato. No hay mucho tiempo, las elecciones son dentro de mes y medio, por lo que tenían que actuar muy rápido. Se barajó Rafael Mayoral e incluso Irene Montero. Lo que nadie esperaba era que Pablo Iglesias se apease del gobierno para embarcarse en una aventura electoral de un desenlace pues un tanto incierto, la verdad. Tras la implosión de Ciudadanos, las encuestas dan una mayoría sobrada a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, que en caso de necesitarlo podría contar con los escaños de Vox. La izquierda, por su parte, se presentará dividida en tres marcas, una dificultad añadida, ya que la vieja rivalidad entre Iglesias y Errejón no ha desaparecido. La pregunta que todo el mundo se hace en este momento es por qué Iglesias ha tomado semejante decisión. Deja un cargo importante, vicepresidente del gobierno, nada menos, y un cargo además de muchísimo relumbrón, por la posibilidad, ciertamente remota, de convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid. Eso mismo, y todos sus antecedentes, es lo que vamos a ver hoy en la Contracrónica. Vamos a analizar las claves del que algunos conocen ya como el iglesiazo. Todo se ha precipitado en España en cuestión de menos de una semana. Llevábamos unos cuantos meses bastante aburridos. De hecho, temas de política española apenas pasaban por la Contracrónica. No por nada, no porque yo no tenga interés en la política española. Todo lo contrario, me interesan tanto que vivo en España y soy español, pero que no pasaba nada digno de ser comentado aquí y de merecer un comentario largo como hago yo de unos 20 minutos de duración. Bien, pues tras un año, o casi un año de calma tensa, muy tensa, provocada por la pandemia y marcada por la desastrosa gestión de esta misma pandemia que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, en el ambiente flotaba desde hace ya tranquilamente 2 meses, más o menos desde antes de Navidad, que algo iba a pasar. Algo gordo estoy hablando. No sé por qué, estas son cosas que da la edad y el que da el llevar mirando la política desde hace ya muchos años y había se podía cortar el aire con unas tijeras. Los equilibrios parlamentarios son endebles, ¿es así? No hay más que echar un vistazo a las Cortes, cómo está repartido el voto y repartidos los grupos parlamentarios. La mayoría de la que goza el gobierno es ridícula. El Partido Socialista solo tiene 120 escaños, recordemos que la mayoría absoluta son 176 y se apoya en un partido que poco a poco se va descomponiendo, que es Podemos, que le da solo 35 escaños, entre los dos no alcanzan siquiera la mayoría absoluta y a partir de ahí para cualquier cosa seria, necesitan andar con infinidad de pactos por un lado o por el otro, la famosa geometría variable, que así han dado en llamarla, es decir, buscar socios de ocasión para que puedan salir, por ejemplo, los presupuestos. Los presupuestos, recordemos que les llevó muchísimo tiempo sacarlos adelante y al final, pues al paso que vamos, no van a servir de gran cosa, porque creo que podría ser que nos dirigiésemos a unas nuevas elecciones y terminase cambiando este gobierno. Pero bueno, esto evidentemente no deja de ser una especulación sin más, aunque las cosas se están poniendo, se está redibujando el mapa político a tal velocidad y esto lo estamos viendo desde hace ya tiempo, lo estamos viendo desde el verano pasado.
Lo pudimos comprobar en Galicia, lo pudimos comprobar en el País Vasco y también en Cataluña. Estas son las 3 únicas comunidades autónomas en las que se han celebrado elecciones a lo largo del último año. Y al final las encuestas están muy bien o muy mal, pero no dejan de ser encuestas. Son simples sondeos de la opinión pública, mientras que las elecciones son votos reales depositados en el interior de una urna. Bien, desde las municipales y autonómicas que tuvieron lugar en mayo del año 2019 han pasado menos de 2 años. No llegamos. Coincidirá casi en el tiempo con las próximas elecciones de Madrid. Pero los resultados de aquellos comicios ya no reflejan las preferencias actuales de los votantes. Creo que esto cualquiera que conozca la política española es algo que descuenta. En este tiempo, en estos 2 años, menos de 2 años, Ciudadanos ha desaparecido o prácticamente desaparecido, ha implosionado, como comentábamos aquí Juan Carlos Girauta y yo mismo el lunes pasado. Podemos se ha debilitado en gran medida y Vox se ha refortalecido, por lo menos se ha consolidado. Lo pudimos ver en Cataluña, lo pudimos ver también en el País Vasco, donde consiguió entrar en el Parlamento regional, cosa que no hubiéramos ni siquiera imaginado hace solo 3 o 4 años. En Galicia no. En Galicia la fortaleza del PP se mantuvo tal y como estaba previsto. Pero vamos, que en Galicia tampoco ganó nada el PSOE, Podemos desapareció de la Cámara, en fin, que en los últimos meses sí que se han visto movimientos reales sobre el voto, no sobre las preferencias ni sobre las encuestas. Bien, el Partido Popular y el PSOE, por su parte, siguen más o menos como estaban, aunque el PSOE padece el desgaste propio de estar en el gobierno. Es un hecho, puedes tener a todas las televisiones a favor, te puedes tener comprados a la mitad de los periodistas del país, que al final es lo que es, está gobernando quien está gobernando, en una situación muy difícil, y no hay gobierno, yo creo que en todo el mundo hoy, que se libre de esto. Hablaba ayer aquí de Angela Merkel y del CDU, que tuvieron unas bodas de plata con los alemanes durante la primera ola de la pandemia, y que ahora pues están empezando a sentir la pesadez propia de estar gobernando en un momento tan complicado. Lo mismo podemos decir de Estados Unidos. A Donald Trump le terminó costando el puesto la COVID-19. En Francia Macron no le está pasando bien. En Italia se ha desatado una crisis política de primera magnitud que abordamos aquí el mes pasado, que obligó a que el presidente de la República buscase un nuevo primer ministro, que es Mario Draghi. En fin, que esto era algo que hace un año ya imaginábamos. La situación era tan grave, el desafío de tal magnitud, que esto iba a tener consecuencias serias en los gobiernos de todo el mundo, por lo menos los gobiernos democráticos de todo el mundo. Las dictaduras, evidentemente, nada va a cambiar porque no puede hacerlo y porque no dependen de los votos ni de la opinión pública. Vamos, que Xi Jinping va a seguir donde estaba y Díaz-Canel en Cuba también. Muera gente o no muera, lo hagan bien o lo hagan mal. No es el caso de España. Aquí el país es democrático, la prensa es libre y uno se puede quejar si así lo cree conveniente y salir a manifestarse si así lo cree conveniente. Y esto al final termina desgastando al gobierno. Bien, pues lo que nos encontramos es con un mapa político irreal, al menos a escala regional, ya digo, porque las últimas elecciones fueron hace menos de 2 años y eran previsibles los movimientos. Solo faltaba que alguien quisiese dar un golpe en el tablero, nada más. El tablero estaba ahí con las fichas medio caídas, pero todavía se mantenían. Nadie se atrevía, obviamente, por miedo a salir escaldado de la operación. Sucedió entonces algo imprevisto la semana pasada. En una región de España llamada Murcia, que no es ni la más grande, ni la más rica, ni la más importante, una región plácida, uniprovincial, que está en el sureste del país. Doy todas estas explicaciones para los oyentes hispanoamericanos que no tienen por qué saber dónde está Murcia. Pues bien, en Murcia, Ciudadanos gobernaba en coalición con el Partido Popular. No tenía muchos diputados allí, tan solo 6, pero sí lo suficientes como para sostener en el gobierno al candidato del Partido Popular llamado Fernando López Miras. En fin, nada especial. En Andalucía, en Castilla y León, en Madrid, el Partido Popular pudo hacerse en 2019 con la presidencia autonómica gracias a pactos con Ciudadanos, que alumbraron en aquel momento gobiernos de coalición. Gobiernos que en muchos casos han venido marcados por la desconfianza mutua y tenían desde el principio cierto aire de temporalidad. Vamos a dejar las espadas sobre la mesa, pero sin perderlas de vista. Eso evidentemente no se percibía en 2019, algo tan claro. En el verano de aquel año, Ciudadanos se veían a sí mismos como la gran alternativa. Y su líder, Albert Rivera, que en paz descanse políticamente, que en paz descanse, el resto creo que le va estupendamente bien. Pues bien, Albert Rivera ejercía ya de cabeza del centro derecha
y ejercía también de futuro presidente de gobierno. Es más, quería esperar a que el tiempo desgastase a Sánchez y después él llegase a ser joven. Además, podía permitirse esperar lo que hiciese falta. Bien, pues todo ese embeleco se vino abajo en las elecciones de noviembre, dejando a un partido herido de muerte, Ciudadanos, ya en las Cortes. Habían pasado de tener, nos lo contaba Girauta el otro día, 57 escaños a tener 10, pero claro, con mucho poder local y con muchísimo poder regional. Por un lado tenía que romperse aquello, esta situación anómala. Y fue en Murcia, donde uno menos se lo podía imaginar. Bueno, a no ser que se conociese la política interior murciana, que a raíz de esta historia pues yo me la he estudiado un poquito y efectivamente cualquiera que conociese cómo estaba la cosa allí sabía que no iba a durar mucho. Había una disputa interna dentro de Ciudadanos y esa disputa interna derivó en el anuncio de una moción de censura acordada previamente con el PSOE para sacar a López Miras del gobierno regional y colocar a una presidenta de Ciudadanos con el apoyo socialista. En esta operación no fue ni muchísimo menos idea de Murcia, fue pergeñada en el Palacio de la Moncloa para que Murcia fuese algo así como la primera ficha de un dominó que acabase con casi todo el poder autonómico del PP. Es decir, que primero cayese Murcia, luego Madrid, luego Castilla y León, luego posteriormente Andalucía, y asunto resuelto. Galicia no puede caer porque allí gobierna el Partido Popular solo. Feijóo gobierna sin necesidad de apoyarse en nadie. Bien, esto por supuesto supondría el fin, la muerte política de Pablo Casado. Pero salió mal. Iván Redondo, que es el asesor en jefe del presidente del gobierno, demostró, como comentaba el otro día Girauta, un amateurismo inaudito. Y aquel tropiezo desató una crisis política que hace solo un par de semanas, pues la verdad, hace semana y media nos hubiese parecido de pura ciencia ficción. Murcia fue la primera ficha del dominó, sí, pero no para que tras ella cayesen los gobiernos de coalición en Madrid, en Castilla y León o en Andalucía, sino para que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se decidiese a romper la baraja y convocar elecciones. Algo de lo que se venía hablando desde hacía meses, pero que no se podía hacer en frío y por las buenas. Era fácil decir que va a apretar, como lo llaman ahora, el botón nuclear, que exagerados son algunos periodistas, la verdad. Pero no se atrevió a apretar ese botón, no era tan sencillo. En Madrid, Ciudadanos quedó en Madrid era fuerte a diferencia de Murcia. En Madrid quedó en 2019 como tercera fuerza política y muy cerquita además del PP. Solo 2 puntos porcentuales del Partido Popular. Era, por decirlo de una manera, no sé, y tampoco exagerada, era la joya de la corona hoy por hoy del partido de Ciudadanos. Especialmente tras el batacazo en las catalanas el pasado mes de febrero. Era donde ostentaban más poder, aparte del simbolismo de tener muchos diputados en la Asamblea de Madrid, claro. Pero eso era irreal. Y esto lo sabía todo el mundo. Ciudadanos es ya a estas alturas poco más que una gestoría presidida por Inés Arrimadas, que cuenta con más consejeros, más concejales y más altos cargos que militantes. La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en Madrid, que es donde está la sede del gobierno autonómico, se preguntaban por qué seguir manteniendo esa ficción de un partido que, como os decía antes, tiene más altos cargos, consejeros y concejales que militantes, directamente ya que votantes. Pero claro, romper un acuerdo de gobierno no es tan sencillo y puede ser malinterpretado. Díaz Ayuso necesita una coartada, un pretexto, que le llegó de Murcia en una bandeja de plata. Roto el pacto y cesados los consejeros de Ciudadanos, esto se hizo la semana pasada, pues había que ir a elecciones cuanto antes. Unas elecciones que nadie, a excepción del propio Partido Popular, querían, porque de ellas saldrá un nuevo mapa político regional que podría trasladarse a todo el país en cuestión de no demasiado tiempo. Ninguno de los partidos tenía voluntad, se sentían bien representados a excepción del propio Partido Popular, que se sentía y se sigue sintiendo infrarrepresentado. Para Ciudadanos esto supone ya su estación de término. Después del fracaso en Madrid, o el previsible fracaso en Madrid, es muy difícil que este partido levante el vuelo de nuevo, después de lo que pasó en Cataluña, lo de Madrid, y en fin, que se le están yendo esos altos cargos que decían. Las dimisiones desde entonces pues prácticamente todos los días tenemos 1 o 2 de primer nivel, estoy hablando. Luego para Podemos, pues esto es una prueba de fuego. En un momento en el que se encuentran en caída libre en las encuestas, con sus líderes atrincherados en el Consejo de Ministros, completamente desconectados de sus bases,
y sufriendo los desplantes de Pedro Sánchez, que prefiere tenerlos atados a la moqueta, viviendo confortablemente, que organizando manifestaciones y explotando el descontento ocasionado por la crisis, que ya la tenemos aquí y que está ocasionando, obviamente, mucho enfado entre capas cada vez más amplias de la población. Bien, pues en este punto, en esto nos encontrábamos el lunes por la mañana, cuando la historia dio un giro inesperado. Pablo Iglesias llevaba un tiempo sintiéndose irrelevante dentro del gobierno. Y seguramente lo era, no digo yo que no, no digo que sea sentimiento suyo, fuese un capricho. Ser vicepresidente en un gobierno que tiene 4 vicepresidencias, pues la verdad, entre vosotros y yo, no es gran cosa. Si fuese vicepresidente único, como lo fue Soraya Sáez de Santamaría con Mariano Rajoy, pues significa algo, pero como tienes que dividir esto entre 4, y ni siquiera era el vicepresidente primero, ese es Carmen Calvo. El boletín oficial del Estado no dependía de él, no podía escribir a placer en él. Además, el gobierno no es lo que le esperaba. Esa es la realidad. No, y así lo hizo saber, en sucesivas entrevistas. No tomó el cielo por asalto, tal y como clamaba en los mítines hace no tantos años, sino mediante un pacto después de unas elecciones en las que se había dejado 1 millón de votos, 1 millón y pico de votos, y bajaba ya hasta el 4º puesto. Esto para alguien que solo 4 o 5 años antes se veía ya de presidente del gobierno, gobernando en solitario, pues hay que tratar de meterse en su piel. Suponía ya de por sí un fracaso. Luego ya una vez en el cielo, entiéndase el cielo entre comillas, en el poder, se percató de que aquello no es el cielo, o al menos el cielo de un político. No al menos el cielo de un político con ciertas tendencias bolcheviques, de poder absoluto para hacer la transformación que él crea oportuna. Esas transformaciones las conocemos porque nos las han ido revelando poco a poco en los últimos años. Por muy vicepresidente que se sea, en España la Constitución sigue en vigor y hay que cumplirla. Y en el caso de un vicepresidente, además, hay que hacerla cumplir. Bien, pues de eso se quejaba amargamente ante sus fieles. Que vamos, que no era lo que esperaba. Hace no mucho se veía que en un vídeo que le hizo una entrevista, creo que era Jordi Évole, en el que decía que él realmente no mandaba, que era vicepresidente pero no mandaba. Vamos, que le deberíamos tener lástima por aquello. Que los que mandaban en España, los poderes económicos, en fin, la cantinela habitual. El cargo no le había traído aparejado, como él se esperaba, el poder casi absoluto, que ambicionaba para transformar el país y dar la vuelta al sistema político, como si se tratase de un calcetín. Luego a eso había que sumarle el hecho de que su gobierno arrancó solo 2 meses antes del inicio de la pandemia. El pacto lo hicieron en noviembre, el gobierno se constituyó en enero y a mediados de marzo ya estábamos encerrados y con medidas extremas. Por lo que, llegado a ese punto, no había ni tiempo, ni dinero, ni voluntad de llevar a cabo todos sus planes, que eran todos muy ambiciosos, En un país democrático, en el que impera la ley y no el capricho de los gobernantes, la vicepresidencia es aburrida. En general, la política es aburrida. Bueno, pero la vicepresidencia es aburridísima, más aún cuando se comparte con otros 3. La política es un aburrimiento soberano. Demasiado papeleo, reuniones, comisiones, trámites interminables, sesiones de control en el Congreso, entrevistas en las que hay que medirse mucho para no regalar munición a los opositores, la prensa siempre encima. Luego está el desgaste, claro, que es algo parecido al envejecimiento, que no se puede evitar. Iglesias se niega a lo segundo, al envejecimiento, quiero decir. Ahí le tenemos con su coleta y su barba descuidada, como si siguiese siendo un profesor treintañero con toda la vida por delante. Y claro, ya no lo es. Hace tiempo que cumplió los 40, tiene 3 hijos y un chalet a las afueras de Madrid. Luego lo segundo, el desgaste político, lo lleva fatal. No tolera que le lleven la contraria o que le desafíen. En Podemos podía permitírselo, porque el partido es suyo, prácticamente es su propiedad, pero no así en el gobierno, donde ni siquiera es el que manda. Así que por mucho que Pedro Sánchez, haya entregado dádivas muy sustanciosas a los medios, básicamente a las televisiones, haya comprado en definitiva el silencio cómplice de las televisiones, las grandes por lo menos, la desafección con el gobierno se extiende desde hace meses. No podía ser de otra manera, no hay más que echar un vistazo
a las cifras de desempleo a principio de cada mes. Y eso Iglesias lo sabe porque algo le llega desde la calle. Vive blindado, pero no hasta ese punto. Sabe además que esto va a ir a peor. El gobierno se ha endeudado hasta las cejas a lo largo del último año en una orgía de gasto público como no se recordaba. En Bruselas echarán una mano, ya lo han dicho, pero no gratis. Primero, la cantidad es limitada. Luego exigen condiciones. Exigen, por ejemplo, un ajuste presupuestario y que los fondos comunitarios no se dilapiden en clientelismo y en gasto público, que son los dos capítulos en los que Iglesias es especialista y sobre los que depositaba sus esperanzas de mantenerse en el gobierno sine die. Recordemos una cosa importante que se suele pasar por alto, y es que desde hace 2 décadas en España el gobierno no puede echar mano de la emisión de moneda para salir del paso y financiar los déficits. No puede hacerlo. El Estado tiene que mantenerse y sobrevivir con los euros que aportan los contribuyentes y con préstamos que hay que devolver con sus preceptivos intereses. No puede fabricar moneda. La base fiscal, como bien sabemos, está ahora devastada por la crisis y la manija de los préstamos a bajo interés la tiene el Banco Central Europeo, que tampoco depende de Pedro Sánchez ni de Pablo Iglesias. No está en el Palacio de la Moncloa esa manija. Esto achica mucho la capacidad de, entre comillas, hacer política de gente como Pablo Iglesias, por ejemplo. Con el déficit público descontrolado, más pronto que tarde habría que subir los impuestos, habría que reducir los gastos, él tendría que suscribir un programa de ajuste. Que más duro será cuanto más tiempo se demoren en aplicarlo. Eso daría ya la puntilla a Podemos. Un partido que a día de hoy es poco más que un proyecto personal del propio Pablo Iglesias. De la vicepresidencia podría pasar a la nada, cegándose de paso el camino a un hipotético retorno. Las elecciones en Madrid, como vemos, eran toda una oportunidad para él. Una oportunidad un tanto arriesgada, cierto es, pero muy atractiva desde el punto de vista de la imagen. Iglesias se encuentra más a gusto en la calle que en un gobierno en el que no pinta mucho y que solo deteriora su figura de cara al votante de extrema izquierda, que es el votante que le ha quedado. En Madrid se presenta además un combate hecho a su medida. Con la candidata del PP más la presencia de Vox ya puede agitar todos sus fantasmas a placer y luego tratar de revivir los viejos laureles que le llevaron al estrellato hace 8 años, cuando dividía su tiempo entre tertulias televisivas, encarnado en algo así como un justiciero implacable, y manifestaciones callejeras contra el gobierno de Mariano Rajoy. Pero, a ver, por más que algunos quieran creerlo, esto podría suceder, que volviese a eso, pero yo lo dudo, porque ha pasado el tiempo, y el tiempo es el señor de todo. El Pablo Iglesias de 2021 no es el de 2013. Han pasado demasiadas cosas desde entonces. Ha cometido demasiados errores. Y luego el ciclo político está empezando a invertirse. Un proceso que se acelerará conforme la crisis se instale entre nosotros. La llamada nueva política, que así es como la denominaban en tiempos, se ha marchitado muy rápido y hoy el poder lo representan ellos. El envite, con todo, podría terminar saliéndole, no sé si bien, pero al menos medio bien. Si la izquierda madrileña consigue hacerse con el gobierno regional, tal vez se encarame a ese gobierno como vicepresidente, un vicepresidente con esteroides de Gabilondo, que es el candidato del PSOE. Pero eso es solo una posibilidad. También es posible que se limite a salvar in extremis a su partido en la Comunidad de Madrid y se quede como portavoz en la Asamblea, dedicado a labores de oposición y agitación en Madrid, que es su ciudad natal, caray, la que le vio nacer como activista y en la que fundó Podemos en 2014. Quizá ese sea el destino natural de un hombre cuya idea hace solo 10 años era renovar la extrema izquierda española, jubilando a los carcamales que pastoreaban el mermado rebaño de Izquierda Unida desde hacía mucho tiempo, pues desde los años 80 tranquilamente. Esto último sí que lo ha conseguido. El 4 de mayo ya veremos si consigue renacer y adueñarse de un boletín oficial, aunque sea autonómico, o por el contrario se acomoda en su nueva vida de jefe de la siempre bullanguera, pero políticamente inocua, extrema izquierda madrileña.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que nos habla de una demolición muy polémica que han hecho en Lille, en el norte de Francia. Hola Fernando, acabo de encontrarme con un video en el que se ve cómo demolían la capilla de Saint-Joseph en Lille, Francia. El video es de hace unas semanas, de finales de febrero. Tiene 1 millón de vistas aproximadamente y la reacción general ha sido de indignación, digamos. El video a primera vista es chocante, te lo estoy dejando enlazado. Me puse a buscar información y no es un edificio tan antiguo, es de 1886, se terminó en 1887, pero su estilo sí es clásico. En Wikipedia en francés lo describen como ecléctico romano bizantino, que la verdad no sé qué es, pero al menos apariencia de clásico sí tiene. Al parecer el Ministerio de Cultura francés no lo clasificó como monumento histórico, así que decidieron derribarlo. Hubo cierta resistencia, incluso hay una foto de franceses con banderolas diciendo que no la tumben, pero los reclamos no llegaron a extenderse lo suficiente y pasó lo que pasó. Personalmente creo que el edificio con el que van a reemplazar la capilla es mucho menos estético, pero va a ser más útil de todas maneras. Va a generar mayor afluencia, réditos, trabajo, consumo para la gente. Alguna vez dijiste que las calles de las ciudades serán como queramos que sean. Y estoy de acuerdo, pero de todas maneras hay algo ahí que igual incomoda. Quisiera oír tu opinión o la de algún contraescucha. ¿Lo tuvieron que derribar este edificio? Tal vez hubiera sido mejor darle otro uso. Los escucho. Un saludo para todos. Pues sí, vi el vídeo, Daniel. Andaban diciendo que era bizantino y la gente luego lo retuiteaba. Me llamaba la atención porque Lille es la típica ciudad europea que nació en la Edad Media, como un pequeño asentamiento y luego ya fue creciendo. Vamos, que en el periodo dorado de la arquitectura bizantina, pues allá por tiempos de Justiniano, en el siglo VI, vamos, Lille ni siquiera existía. Pero es que el imperio bizantino jamás llegó a lo que es Francia, aparte de eso. En la Europa occidental los bizantinos se adueñaron de Italia y de parte del sur de España. Esto lo vimos bien en aquella contrahistoria que hicimos Alberto Garín y yo de la arquitectura del arte bizantino en general. Bien, pues esta capilla que estaban tirando en Lille databa, como bien dices, de finales del siglo XIX y estaba construida ni siquiera en estilo bizantino, una especie de estilo ecléctico típico de la época, muy habitual a finales del siglo XIX, que tomaba así elementos bizantinos, románicos y hasta góticos, por las fotos que he podido ver. Su valor artístico, digamos que era cuestionable, en tanto que Europa está llena de iglesias neorrománicas, neogóticas y neobizantinas. En Madrid tenemos de todo eso, ¿eh? Una nutrida representación. Y a Madrid le pasa como a Lille. Es una ciudad que nació en la Edad Media y luego ya fue ganando tamaño hasta convertirse en la sede de la corte, pues allá en el siglo XVI. Luego, en el siglo XIX y XX, los arquitectos miraron hacia atrás y empezaron a levantar templos inspirados en estilos medievales, como reinterpretados, por supuesto, como el neogótico, el neomudéjar, que es muy típico de Madrid, por cierto. Bien, pues volviendo a este tema de la iglesia en Lille, eliminado su valor artístico, que no lo tenían, vamos, que no estaban derribando la Basílica de Saint-Denis, que es una de las joyas del gótico, de las cunas del gótico. A partir de ahí la cuestión era si era más bonita o menos bonita, que eso van gustos, obviamente. La cuestión real era si el dueño de la iglesia, que es la Universidad Católica de Lille, estaba de acuerdo en derribarla. Al parecer sí, porque quiere levantar en esa parcela un edificio para actividades estudiantiles, algo que no podía prestar en la capilla, que se diseñó pues hace 100 y pico años para decir misa. Bien, vamos ahora con Francisco, que vuelve con el tema este de la vacuna de AstraZeneca. Hola Fernando. Como ya sabrás, la vacuna de AstraZeneca ha sido bloqueada para su administración. Está provocando trombos. Todo esto pese a que ha pasado los controles necesarios de la Agencia Europea del Medicamento. Creo recordar que Andrea Martos dijo que le daba igual la vacuna que ponerse con tal de que hubiesen pasado estos controles. Es lógico que esta vacuna, que no ha pasado el tiempo suficiente para ser probada, tenga efectos secundarios que no podemos controlar. Y por eso, por debajo de los 60 años, hay que valorar si te compensa o no te compensa ponerte la vacuna. Estaría bien que comentaseis que muchas veces, pese a todos los controles que queramos poner, es una situación altamente compleja y un sistema que se conoce como caótico, donde es difícil pronosticar qué va a pasar con una población entera y un organismo humano que es realmente complejo. Entonces, el decir simplemente que porque pasen estos controles son completamente seguras, pues me parece un poco temerario, teniendo en cuenta que la mayoría de las vacunas tardaban años en elaborarse. Por otro lado, también me gustaría que alguna vez comentaseis qué es esto de que las indemnizaciones las van a pagar los estados en caso de efectos secundarios,
porque a mí eso lo que me propone es que los incentivos para colar un producto en el mercado de las empresas son ahora más malvados. Es decir, si yo meto la pata o creo que lo mío va a funcionar porque están convencidos que va a funcionar, pero no tiene la suficiente seguridad o las siguientes cosas, el pato no lo pagarán estas empresas, sino que lo pagarán los estados. Entonces, bueno, pues nada, quería saber tu opinión y la de Andrea. Muchas gracias. Pues no, Francisco. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, recordó ayer que no hay indicios de que esta vacuna haya causado incidentes de coágulos sanguíneos, y te estoy leyendo la nota de prensa, es decir, trombos, y que los beneficios de la vacuna superan de lejos a los riesgos. Al parecer, el número de trombosis que se han presentado no es superior a los vistos en la población normal y que no se puede establecer una correlación. Pues según decían ellos mismos en la EMA, tengo la nota de prensa delante, los casos de coágulos sanguíneos son muy raros y deben todavía ser evaluados. Se han dado en total 11 casos de trombosis entre unos 18 millones de dosis administradas hasta la fecha. De aquí se pueden derivar un montón de relaciones. La probabilidad de morir de suicidio es del 0,011%. La probabilidad de morir por una caída accidental es del 0,09%. Por un accidente de tráfico también del 0,09%. En un incendio del 0,0008%. De un trombo con AstraZeneca, con una vacuna de AstraZeneca, del 0,008%. Los pacientes de COVID que han desarrollado trombosis son el 14%. En fin, no sé, yo creo que el riesgo al que te expones al lado de los beneficios que puedes extraer de ella son mucho mayores. Mira, pregúntale a un farmacéutico al que tengas más cerca y dile que te lea los posibles efectos secundarios de cualquier fármaco. También los de los fármacos de AstraZeneca. Escoge el que más te guste y te sorprenderás. Bien, seguimos con Alejandro de Córdoba, que tiene un comentario sobre el programa que hice con Girauta el otro día, a cuento de lo de Ciudadanos. Y es sorprendente, bueno, es sorprendente, es casi esperable el argumento que Girauta da para que cuando tras las elecciones de abril de 2019 matemáticamente el apoyo de Ciudadanos pues prácticamente pues junto con los votos del PSOE daba una mayoría absoluta, eh, pues no hubiera, al menos públicamente, ningún movimiento por parte de Ciudadanos para apoyar al PSOE de Pedro Sánchez, lo cual desde un punto de vista de los principios, de las promesas electorales que se habían hecho, de la campaña electoral, y bueno, es importante ser respetuoso con lo que se le ha prometido a los electores, pues es intachable. Y, y también hay que decir que Pedro Sánchez no movió un dedo por conseguir el apoyo de Ciudadanos. O sea, desde un primer momento daba la sensación de que Pedro Sánchez lo fiaba todo a que hubiera una repetición de las elecciones, y entonces, pues, esencialmente absorber votos de Podemos y bueno, que lo llevasen a la Moncloa, bueno, que lo mantuviesen en la Moncloa poco menos que por aclamación. Y todo esto es cierto, que Ciudadanos se presentó bajo esas premisas y que, y que Pedro Sánchez no hizo nada por recabar el apoyo de Ciudadanos. Todo eso es rigurosamente cierto. Lo que ocurre es que desde el punto de vista del ciudadano que, bueno, que ha podido votar lo que sea y que ve las cosas que pueden hacer los diferentes partidos con el respaldo que han recibido de los ciudadanos, pues la verdad es que sinceramente chocó que mucho antes de lo que lo hizo, porque la verdad es que el momento en que Albert Rivera lo ofreció ya era muy tarde, y así lo reconoce también Juan Carlos. En realidad Ciudadanos debía haber planteado a Pedro Sánchez la opción de no tener que pactar ni con Podemos ni con toda la recua de independentistas más o menos civilizados, sobre todo menos civilizados, diciéndole que, vamos a ver,
que con un programa de centro moderado o de centro izquierda moderado, si queréis, podía recibir el apoyo de Ciudadanos. Y pues quizá sin entrar en el gobierno, haberle ofrecido una salida de manera que Pedro Sánchez no convocase alegremente esas elecciones, dando por hecho que todo el mundo le había dado la espalda. Creo que eso hizo ver a los votantes que Ciudadanos dejaba de ser un partido útil, porque era difícil que tuviera suficiente apoyo como para formar gobierno en el que el presidente fuera Albert, pero a la vez tampoco lo hacía útil para moderar a un PSOE que claramente estaba deseando echarse al monte. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se echa a donde haga falta para mantener la poltrona. Y yo creo que si Pedro Sánchez hubiera visto una oportunidad clara de mantenerse en el gobierno, y seguramente eso no es lo mejor que nos podía pasar, pero a lo mejor era lo único que nos podía pasar en ese momento, pues probablemente hubiera moderado su discurso y hubiera echado prácticamente del PSOE a los que le recordasen que la promesa era pactar con Podemos. Yo creo que eso fue, sinceramente, el inicio del fin de Ciudadanos. Por más que hubiera, por más que se mantuviese absolutamente fiel a sus promesas, el que los votantes lo dejásemos de ver como un partido útil. Y sinceramente creo que es lo que le ha hecho caer. También los continuos gestos de asco, por llamarlo de alguna manera, que en su momento hizo al apoyo de Vox a una serie de gobiernos regionales, es algo que difícilmente se entendía tras haberle dicho que no a Sánchez. Es decir, era decirle que no a Sánchez, era decirle que no a gobiernos del PP que podía moderar y hacerse los estupendos. Yo creo que todo esto también hay que tenerlo en cuenta dentro de esa decadencia, a mi modo de ver, imparable y lamentable, porque Ciudadanos ha podido ser, y seguramente durante un tiempo ha sido, un instrumento para regenerar la vida política difícilmente repetible. Y lo malo es que ahora el instrumento pues ya no existe. Bueno, pues vamos a ver, Alejandro. Hagamos memoria, que tampoco queda tan lejos. Entre abril y noviembre de 2019, Sánchez no quería compañeros de viaje. Quería gobernar a solas. Por eso lo intentó otra vez en noviembre. No quería ni a Podemos, ni a Ciudadanos, ni a nadie. Pensaba que a la segunda sí le saldría. Se pondría ya en los 150, 160 escaños que le permitirían gobernar en solitario. Luego Ciudadanos, por su parte, tenía 57 escaños en aquel momento, solo 9 menos que el PP, y estaba en ascenso. Rivera se veía jugando en primera división, como alternativa al PSOE, no como muleta del PSOE, ni del PP ni de nadie. Todo eso se vino abajo el 10 de noviembre de 2019. A partir de ahí Rivera se va y el partido va diluyéndose. Primero poco a poco y luego ya desde la semana pasada, pues como estamos viendo, a toda velocidad. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones regionales en Alemania. El partido de Angela sin Angela no es más que una tropa de inoperantes con tendencia a la sisa y sin supervisión. Ahora que Angela deja la Cancillería, la CDU se redimensiona a la baja, a un tamaño acorde con sus logros y sus líderes. Como en Alemania se pacta con fruición, pues pudiera ser que, pese al probable mal el resultado electoral que se les vaticina, aún participen en alguna coalición, o, lo más probable, exista una coalición sin ellos. En todo caso, la marcha de Angela deja al partido decaído y desnortado, a la espera de un nuevo liderazgo y orientación. Y Angela estará más o menos triste, pero en ningún caso sorprendida, pues de sobra sabe y conoce el percal de lo que pastorea. Este fin de semana ha sido un aviso para avisados. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 17 de marzo, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.